Chicos, continuamos entonces con la parte de lo que sería el marcaje y posterior bisel del proceso de lente bifocal. Lente bifocal realmente hay que tener un marcaje correcto para poder llegar a colocar y hacer el montaje sin ningún problema en el armazón. Entonces, acerquémonos un poquito acá. Vamos a darnos cuenta que los lentes bifocales, en este caso, en la cámara no se va a notar, pero voy a marcar un poco para que se llegue a notar un poquito el bifocal. Ok, bueno, ahí estamos en este caso con lo que sería el lente bifocal. Si nos damos cuenta, lente bifocal, cuando ustedes compren las lunas, van a tener un lente bifocal para el ojo derecho y un lente bifocal para el ojo izquierdo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta que la lentilla de la adición va a estar descentrada nasalmente. ¿Sí? Sí se está viendo bien, ¿no? Entonces, la lentilla, ahorita que la marqué, está descentrada nasalmente. ¿Eso qué quiere decir? Si yo lo coloco acá, esta descentración nasal justamente va a compensar el tema de convergencia. Exactamente lo que sucede en los progresivos. Entonces, ¿cuánta descentración tiene esta lentilla con respecto a lo que sería el centro óptico de la luna? Tiene exactamente 5 milímetros. Es decir, 5 milímetros de descentración hacia la parte nasal la lentilla del bifocal, y así, de esa manera, yo me puedo dar cuenta exactamente de qué tipo de luna se trata. En este caso, si nosotros nos fijamos acá, para que tenga un poquito más de contraste ahí, esta luna o la lentilla del bifocal está descentrada hacia la parte nasal. Eso quiere decir que esta luna es una luna del ojo derecho. ¿Ok? Lo remarqué aquí para que se pueda notar un poquito más. Generalmente tenemos, en este caso, para trabajar en bifocal flap top, que tiene este pequeño destaque en esta zona que nos permite determinar que es un bifocal flap top. ¿Ok? Entonces, sumamente fácil. Partimos de ese punto, recuerden, 5 milímetros de descentración hacia la parte nasal. Si yo tengo 5 milímetros de descentración hacia la parte nasal, eso quiere decir que debería, para encontrar el centro óptico de mi luna, compensar esa descentración nasal. A diferencia de las lunas de marcaje monofocal, colocábamos el lente en el lensómetro, ubicábamos el centro óptico y marcábamos el centro óptico y perfecto. En el bifocal no podemos hacer eso. Necesariamente tenemos que guiarnos por la lentilla para poder hacer el proceso. Entonces, ¿cómo vamos a marcar? Una vez entendido lo que es el proceso exacto o dónde está ubicada mi lentilla, ¿cómo voy a hacer el marcaje? Yo voy a identificar primero las dos aristas o las dos terminaciones de mi línea de mi bifocal flap top. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tal vez en el video no se note mucho, pero lo que yo hago es poner un punto justamente donde termina y donde inicia mi bifocal. Ok, estos puntos referenciales, que es justo donde inicia la línea del bifocal y donde termina, me van a ayudar a determinar el centro, en este caso de la lentilla del bifocal. ¿Para qué yo determino el centro de la lentilla del bifocal? Para determinar el centro óptico. ¿Ok? Generalmente, la medida que tenemos en esta porción suele oscilar entre unos 25, 26 a 27 milímetros. Puede ser más, puede ser menos, eso indiferentemente del tema del bifocal. Entonces, ¿qué hago acá? Ya marqué esos puntos en la terminación y en la parte inicial de la línea del bifocal y verifico la medida. Aquí me da aproximadamente 25 milímetros, como podemos observar ahí, ¿sí? Entonces, si yo tengo que marcar el centro, la mitad de esto, te sería 12.5. Sostengo mi regla y busco acá los 12.5 y hago una pequeña línea. Perfecto. Entonces, en este punto y en este paso yo ya tendría encontrada mi mitad de la lentilla del bifocal. ¿Qué habíamos dicho en este caso? ¿Qué habíamos dicho en este punto? Que yo tengo mi lentilla del bifocal está descentrada 5 milímetros hacia la parte nasal. Si yo quiero encontrar el centro de toda mi luna, voy a tener que regresarme estos 5 milímetros para encontrar el centro de mi luna. ¿Ok? Entonces, ya tengo el centro de mi lentilla del bifocal y me regreso 5 milímetros. ¿Ok? Entonces, centro de mi lentilla bifocal y regreso 5 milímetros y marco. ¿Ok? Entonces, este punto que yo tengo aquí, voy a marcarlo aquí, ya estaría compensando, es decir, regreso 5 milímetros de la descentración de la lentilla. Y a partir de este punto yo ya puedo llegar a calcular
mi centro óptico de mi luna en este caso. Simplemente lo que haría aquí para guiarme un poquito más es realizar una línea perpendicular un poco más grande y listo. Esta línea marcaría el centro óptico de mi luna completa, no de la lentilla, sino de mi luna completa. ¿Ok? Y a partir de esto yo ya voy a poder hacer el resto de pasos. Muy bien, para lo que sería la toma de la altura del bifocal vamos a hacerlo únicamente con nuestra reglilla. Un proceso sumamente fácil. La teoría lo que nos menciona es que la altura del bifocal debe ubicarse bajo el borde inferior o el párpado inferior, teniendo como en cuenta el borde para poder determinar la altura del bifocal. Entonces, simple, ya acabé de tomar los puntos y los centros ópticos y ahora simplemente con mi regla voy a colocar mi regla en esta posición. El paciente siempre va a estar viendo al frente en visión de lejos y lo que hago es colocar el 0 justo en el borde de mi párpado inferior. Ok, coloco el 0 en ese borde de mi párpado inferior y verifico la distancia que existe hacia el límite inferior de mi lente, no del armazón, sino de mi lente. Si yo por alguna circunstancia hago del armazón, eso me puede dar un dato erróneo. Entonces aquí aproximadamente tenemos que la altura, si yo verifico acá, es de 19 milímetros, desde el borde del párpado inferior hacia el borde inferior del lente. Y listo, tengo marcado. Debo hacerlo en ambos ojos, ¿ok? Generalmente la altura suele ser la misma en ambos ojos, pero puede existir ocasiones o casos en que la altura pueda variar. Entonces simplemente lo que haría acá, igualmente colocarme acá y verificar. Y prácticamente me da la misma altura, ¿sí? 19 milímetros. Y listo. Con esos datos, los datos de la masa pupilar y los datos de la altura, ya puedo hacer el montaje en mi lente. Perfecto. Entonces, ya tenemos los dos datos listos. En este caso, lo que sería alturas y nasos pupilares del paciente y el marcaje y el centro óptico de mi armazón, o en este caso, perdón, de mi luna bifocal. ¿Qué es lo que hago en este instante? Tengo aquí marcado mi punto, en este caso, de la nasopupilar. Simplemente lo que voy a hacer ahora, a partir y mediante ese punto de mi nasopupilar, sería marcar la altura que previamente le había hecho. Entonces, previamente habíamos dicho que es una altura de 19 milímetros. Simplemente lo que hago es colocar mi regla que esté alineada a lo que sería mi punto de nasopupilar, ir bajando la regla hasta llegar a los 19 milímetros. Listo, bajamos ahí y simplemente marcamos un punto en esta parte de los 19 milímetros. Listo, entonces tendría alineado mi punto de nasopupilar y alineado la parte y marcado en este caso la parte de la altura. ¿Ok? Con estos dos datos yo ya puedo realizar el proceso de trazado o el diseño de mi luna en este armazón bifocal. Perfecto. Simplemente saco mi luna. La línea que habíamos marcado previamente nos va a servir como punto de referencia para la descentración temporal o nasal que voy a tener con respecto a mi luna, y el punto de altura me va a servir para colocar directamente sobre la línea del bifocal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sostengo mi luna en esta posición, la limpio un poco, sostengo mi luna en esta posición, ubico mi punto de nasopupilar y ubico, no sé si se ve ahí en el video, espero que sí, y ubico mi punto, en este caso, de lo que sería la altura. Punto de altura está directamente sobre la línea y punto de nasopupilar está en la línea que acabé de graficar de lo que sería el centro óptico de mi luna. Listo, sostengo fuerte y lo único que hago ahora es realizar el marcaje. Repaso, no importa que se salga la línea, simplemente hago el repaso. Listo. Y ahora sí, ya tengo mi luna bifocal lista para cortar, lista para hacer el proceso de bisel. Y eso sería todo.